forma clara, contundente, sin ningún tipo de matiz. Es que el deporte y el racismo son absolutamente incompatibles. Un niño que vivía donde yo dijo que yo era gitana y me quedé totalmente sola. Había que jugar a un deporte, yo nunca era equipo de nadie. Qué asco nos ha tocado con la gitana. España no es un país racista en ningún caso. El simple hecho de comentar, ¿no?, de que me pones negra o trabajas más que una negra, ¿no? Y yo creo que todo viene de la misma estructura. Me han gritado mora de mierda por la calle. Claro que hay individuos racistas, pero España no es un país racista, no lo fue, no lo ha sido. Ni homófobo, ni machista. Me pasa que a veces, generalmente, si estoy con una persona blanca, se dirigen a la persona blanca o a la persona que tiene el acento español. Ya si es un hombre, es que ni te cuento. Si vas a una entrevista de trabajo a dejar un currículum y te dicen que es que no es tu perfil, eso es racismo. Lo que hay que hacer es hacer la entrevista y coger al mejor. Pero claro, si no matas a un negro, le discriminas gravemente o le insultas gravemente diciendo puto negro, negro de mierda, mono, vete a comer plátanos, muérete en una patera, punta quinte, conguito, carboncillo, pelo, polla, blanca nieve, chocolate podrido, etc. ¡Hala! Pues ya no hay racismo. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿somos racistas en España? Lo primero que nos hemos encontrado es que hay pocos datos y no son concluyentes. Solo el 0,4% de la población considera que el racismo es un problema importante en España. Son datos del CIS de 2024. Pero claro, que no nos preocupe el racismo quiere decir que no somos racistas. Vivir sin tener que enfrentar situaciones de discriminación racial te coloca en una situación privilegiada. Así que ignorar todo este tema del racismo es un lujo que crees que te puedes permitir. Como no lo registras en tu vida, crees que no existe. Habla Desirée Belalobet. La activista antirracista dice que en España existe la creencia de que el racismo es algo que ya pasó o que pasa lejos y que se percibe como algo aislado y concreto en lugar de como un sistema que es lo que es. Pero ¿qué pasa si preguntamos directamente a las víctimas? Si yo he sufrido racismo, claro que sí. Este es Timbo Sam, actor y activista. Justo cuando estaba entrando a una playa, uno se para y dice, joder, ahora se nos va a ensuciar el mar. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, nos cambiamos a vivir a la zona pudiente. Aurora Muñoz, Gypsyland en TikTok, recuerda esto de su infancia. Cuando llegamos allí y percibieron que éramos gitanos, no solamente es que no nos devolviesen el saludo y nos mirasen mal, es que empezaron a hacernos la vida imposible para ver si nos echaban de allí. Mi médico de familia me preguntó que dónde trabajaba, le dije que en un periódico y acto seguido me preguntó si en recepción. Alejandra, periodista. Porque me imagino que en su cabeza no pasa que yo pueda ser una periodista trabajando de periodista. Como dice el rapero El Chollín, español de origen ecuatoguineano, el racismo no es quemar cruces, colgar a personas negras de los árboles o esclavizar a la gente por su color. Esos son crímenes. Pero el racismo no son solo delitos. Ergopro es un tío negro que, bueno, pues es medio conocido porque es negro y va de negro. Entonces, como es negro, pues hay que oírle. Que alguien en sus redes sociales, para referirse a un artista musical, remarque el color de su piel 4 veces en 12 segundos, ¿es racismo? ¿Creéis que si KCO, Tote King o Follone se hubieran metido con Frente Obrero, el señor Vaquero hubiera empezado su réplica diciendo Tote King es un tío blanco medio conocido por ser blanco? No, porque es irrelevante. Pues en el caso de Ergopro, su color de piel también debería ser irrelevante. En esa diferencia es donde radica el racismo. Ese era Frank T., rapero y productor musical, respondiendo. Y es ahora cuando tenemos que hablar de un término esencial para entender todo esto: microrracismo. Microrracismo, igual que el micromachismo o la microhomofobia, es un concepto relativamente nuevo que surge en sociedades en las que el racismo ha dejado de ser tan visible y tan flagrante para ser algo más sutil, más velado, más difícil de identificar, pero igualmente dañino para la comunidad que lo sufre. ¿Cuáles son esas comunidades? Las que se engloban bajo la etiqueta de personas racializadas. Que este sería otro melón, porque los blancos también son personas racializadas por definición. Pero como en España son mayoría, no sufren discriminación por ello. Así que las personas racializadas en el caso español serían asiáticos. Yo en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pues muchas veces ha habido monitores que se me han acercado hablándome en inglés. Yo al principio me lo tomaba muy mal porque decía, joder, pero ya, bueno, lo he asumido, porque al final, por muy integrada que esté, mi cara es asiática.
Africanos. Me molesta mucho que me llamen negrito, porque es un intento de suavizar la palabra negro. Es como decir, te voy a llamar negrito, que bastante tienes con ser negro como para que encima te lo tenga que estar recordando. Un dato interesante. Según la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales, España está, junto con Alemania y Suecia, en los niveles más altos de controles de identidad racial. Resulta que a mis amigos blancos la policía nunca en la vida les ha parado, mientras que a mí desde que tengo 14 años, cada 3-4 meses me para la policía. Y ahora piénsalo. ¿A ti cuántas veces te han parado? Resulta que una persona negra en España tiene 42 veces más posibilidades de ser parada que una persona blanca. Esto según Naciones Unidas. Latinos. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Hay latinos que son blancos, pero que sufren igualmente discriminación. Esto sería xenofobia, que es el odio al que viene de fuera y que en España se mezcla con el racismo. Ya nosotros teníamos el piso seleccionado, había ido mi amiga a verlo, mi amiga que es española. Ya habíamos recogido toda la documentación, los avales de nuestros papás, todo. Y nada, cuando vieron que mi familia era de Venezuela, nos dijeron que no nos lo alquilaban a menos que el contrato fuese solo a nombre de mi amiga. El 43% de las personas racializadas sin recursos económicos sintieron discriminación a la hora de encontrar viviendas, según datos de la FRA. Esto podría confundirse con clasismo, pero es que el 20% de las personas racializadas sin problemas económicos también sufrieron esta discriminación. Magrebíes. Actualmente también se sigue concibiendo a los musulmanes como personas de fuera. Mi profesor el otro día dijo la gente extranjera refiriéndose a mí, dando por hecho que yo lo era. Por cierto, que el 12% de las personas racializadas en España que se sintieron discriminadas por el color de su piel también se sintieron discriminadas por su religión o creencias religiosas. Otro caso de islamofobia es hablar de los y las musulmanas como un ente homogéneo, intentar hablar por nosotras, sin nosotras. Gitanos. Gitano de mierda, gitanillo. Mi hermano era un adolescente y mi padre siempre tenía que hacer ejercicio de contención. Manuel, no les responda, Manuel, no entres a la provocación, porque cara a la gente, aunque tengas tu razón, aunque lleven mucho tiempo acosándote, cara a ellos, socialmente y para la policía, la culpa la vas a tener tú porque tú eres el gitano. Y los gitanos, aunque no tengamos la culpa, siempre la tenemos. Obviamente, esto no es un microrracismo. El antigitanismo tiene un largo historial en España y, de hecho, en las estadísticas oficiales tiene un apartado independiente en los delitos de odio. Es posible que alguno de estos testimonios no te haya parecido racista, pero vamos a hablar de un nuevo término, el racismo no intencionado. El psicólogo social Ulrich Simak, en una entrevista en la revista Papel, cuenta, atención, que nuestras redes neuronales se desarrollan a medida que interpretamos nuestro entorno, y durante ese proceso se producen asociaciones de distinta intensidad que decantan nuestro sesgo. Por eso, el racismo no solo depende de rasgos individuales, sino de nuestra realidad social, es decir, que nuestro nivel educativo, nuestro poder adquisitivo y cómo son nuestros amigos también influye. Entonces, ¿podemos ser racistas o xenófobos sin saberlo y sin quererlo? La respuesta es sí, porque asumimos comportamientos discriminatorios que para nosotros están normalizados. Si antes una situación abiertamente racista era un grito en la calle de negra, vete a tu país, hoy en día la gente se sorprende de que yo, como persona negra, tenga, por ejemplo, estudios universitarios. No es lo mismo, pero en el fondo subyace la misma idea, que las personas negras somos inferiores a las personas blancas. ¿Por qué a la gente le sorprende que Desiré Bela Lobet, española nacida en Cataluña, tenga estudios universitarios? Porque es negra y dan por hecho que es inmigrante. En España, inmigración, racismo y xenofobia van de la mano. ¿Y qué pensamos de la inmigración? El 20% de los españoles creen que los inmigrantes son una cuarta parte de la población, según el Eurobarómetro, cuando la realidad es que no llegan ni al 10%. Esta falsa percepción se alimenta de bulos racistas y xenófobos, como las falsas subvenciones solo para inmigrantes, el famoso nos roban el trabajo o los menores no acompañados aumentan la violencia. Se correlacionan ideas que no están avaladas por los hechos. Y estos bulos se repiten incluso dentro de los parlamentos. Ninguno de los menas que roban, que agreden o que violan en la Casa de Campo de Madrid o en el resto de las ciudades españolas han venido a aportar nada. Tenemos que tener cuidado también con los mensajes que damos, es decir, que no podemos convertir en Canarias en un simple puente porque entonces es posible que nos lleguen mucho más. La investigación de un consorcio periodístico insiste en que hubo por lo menos un muerto en suelo español durante el salto a la valla de Melilla en junio. Vuelvo a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad.
Una sociedad en la que estos actos se toleran incluso desde las fuerzas de seguridad, las instituciones y la política, ¿podemos decir que no es una sociedad racista y xenófoba? Y esto nos lleva de vuelta a los datos. El pasado año en España se registraron cerca de 755 denuncias por delitos de odio por motivos racistas y xenófobos, el triple que hace 10 años. Pero ojo, porque estos son las denuncias. ¿Pero denuncia todo el mundo cada vez que sufre un acto racista? Según datos de diversos organismos, en España hay un problema de infradenuncia. De las personas que dicen haber sufrido un delito por racismo, apenas denuncian el 10%, según el Ministerio de Interior. ¿Pero por qué no se denuncia? El Real Madrid ha presentado una denuncia por delito de odio ante la Fiscalía General del Estado por los insultos a Vinicius en Valencia. El Madrid ha puesto hasta 10 denuncias y ninguna de ellas ha recibido respuesta por parte de la justicia. ¿Y esto qué mensaje envía a una persona que sufre discriminación racial? Vamos a pensarlo detenidamente. Vinicius, un jugador de la élite del fútbol internacional, con dinero y recursos, con un equipo como el Real Madrid que le respalda. Recibe insultos racistas en su puesto de trabajo. Tiene pruebas porque decenas de cámaras lo han grabado. Y aún así, la justicia no le hace caso. Visto desde fuera, si la justicia ignora hasta Vinicius, esa inacción por parte de las autoridades y de la justicia es síntoma de una falta de compromiso político. Esto va de un caldo de cultivo ideológico, que es que la extrema derecha viene alimentando en los últimos años un odio intolerable hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes, hacia quienes tienen un color de piel diferente. Claro que hay individuos racistas, pero España no es un país racista. Este es otro argumento muy escuchado en los últimos tiempos. ¿Pero es esto así? Hasta el momento, las investigaciones más ambiciosas en el campo del racismo vienen de Estados Unidos. La ONG Project Implicit ha detectado que en los años 90 no estaba bien visto ser racista y a preguntas directas como ¿te gustan los negros?, la gente era políticamente correcta al responder. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, detectaron que ser abiertamente racista ya no está tan mal visto. ¿Está pasando esto en España? Vox es hoy la cuarta fuerza política en el Congreso con un discurso donde las personas migrantes son blanco de sus ataques. ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales, en su mayoría musulmanes, no tienen nada que ver con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal? Quizás algunos partidos han hecho que los racistas más radicales se desenmascaren, pero el racismo no es una cuestión de ideologías políticas, lo acabamos de ver. Es algo estructural que impregna a toda la sociedad y a las instituciones y que ocurre a diario sin consecuencias. Que un grupo de alumnos mayores que ella, en el recreo, según mi hija, le dijeron puta negra de mierda. Tanto es así que una compañera que iba con ella tiró del brazo de mi hija y dijo vamos corriendo a decirlo a jefatura de estudios. Y así fue. Esto no es para tanto. Esto nos lo dijeron tanto en el centro escolar como en delegación. Este es el testimonio de Carmen, una madre que vive en Granada y que prefiere no decir su verdadero nombre. La mayor desolación es que no solo desde el centro no hicieron caso, sino que esta niña fue a jefatura de estudios a decir que bueno, que ya no podía estar segura. Cuando mi hija le preguntó que por qué había hecho esto, pues la niña inocentemente le contó que es que sus padres le habían dicho que para no meterse en líos, pues que dijera que no estaba totalmente segura. En estos 40 segundos hemos escuchado todos los niveles de ese racismo estructural. Una delegación de educación que no actúa frente a un caso de racismo. Una jefatura de estudios que resta importancia a un caso de acoso racial. Unos padres que recomiendan a su hija testigo mentir para que no se meta en un lío racial. Y unos chavales que se creen con el derecho a insultar a una niña por su color de piel. Para evitar situaciones como la que cuenta esta madre, deberíamos identificar los microrracismos y darles la importancia que tienen. ¿Cómo? Educando a la sociedad, a las administraciones, a las fuerzas de seguridad, al personal sanitario y educativo. Porque en palabras de la escritora y activista Adriana Bojo, no solo no hay que ser racista, sino que hay que ser antirracista, que es tomar parte activa de la lucha contra el racismo. ¿Qué habría pasado si Delegación hubiera afeado a la jefatura de estudios del instituto su inacción? Si los padres de la testigo no hubiesen incitado a su hija a mentir por miedo. Si la jefa de estudios hubiese tomado medidas ante un caso de acoso racista. ¿Y qué habría pasado si esos chavales no hubieran entendido que ser negra es motivo de insulto? Solo actuando contra el racismo podremos afirmar algún día que en España no somos racistas. Amnistía Internacional explica.
un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección, guión y narración, Sara Cuesta. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Ana Gómez y Vanessa Sánchez.